Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bendición estar hoy con ustedes, un día más para compartir la palabra del Señor, para gozarnos, para poder estar juntos y compartir y amarnos entre hermanos. Como es costumbre, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, hacer compartir esta predicación. Hoy vamos a tocar muchos temas, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a iniciar con lo más importante, que es la palabra. Así que vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Señor, ponemos en tus manos esta transmisión, Señor, ponemos en tus manos todo lo que vamos a hablar, que todo lo que hablemos, Señor, venga de ti, que podamos edificar, Señor, al que está al otro lado de la pantalla, que podamos edificar, Señor, a todo aquel que nos escuche. Gracias te damos por tantas y tantas bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de la oración en nuestra vida diaria. Un día de estos estaba yo leyendo la palabra y me encontré la historia, y aunque la he leído muchas veces, la vi de una forma diferente. He estado también haciendo unos devocionales sobre la oración que me han ayudado a ver la oración desde un punto diferente. Entonces estaba leyendo la historia de un hombre, un hombre respetable, un hombre al que admiraban, un hombre que enseñaba en el templo de Jerusalén. Y ese mismo hombre, una noche, algo inquieta su corazón y sale y se va a buscar a un predicador que podríamos llamar de calle, a un predicador del que mucho se hablaba, un predicador con el que muchos no estaban de acuerdo, y este hombre respetable, miembro del templo de Jerusalén, se va a buscar a Jesús. Estoy hablando de Nicodemo. Y él le dice: maestro, enséñame. Y Jesús le enseña cómo tenemos que nacer de nuevo, y para Nicodemo es todo nuevo, e incluso la forma de orar cambia. Y yo quiero que vayamos de una vez a la palabra para compartir esta revelación, ¿verdad?, que tuvo Nicodemo por medio de Jesús. Y quiero que vayamos a Mateo 6, del 9 al 13. Y me permito leer para ustedes. Vamos a leer muchos textos, entonces para hacerlo un poquito más rápido voy a leerlos, no los vamos a proyectar, sino que nada más los voy a leer para ustedes. Dice así: Jesús le dijo, ora de la siguiente manera. Jesús hablándole a los discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdonan nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino que rescátanos del maligno. Les leí para ustedes en Nueva Traducción Viviente, por si lo escucharon un poquito diferente.
Al mirar esta oración, podemos ver que, primero que nada, que es una oración sencilla, sincera y eficaz. Y podemos ver en esta oración que Jesús le hace a los discípulos 5 puntos, y son los 5 puntos que vamos a tocar en esta tarde. El primer punto que nos enseña esta oración es que reconocemos quién es Dios, porque empieza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Reconocemos su santidad, reconocemos lo majestuoso que Él es, y podemos ver cómo también Jesús nos enseña, al decir Padre, que somos parte de su familia, cómo esta oración nos hace parte, nos confirma una vez más que Él es nuestro Padre y que Jesús viene a ser nuestro hermano. Y es algo maravilloso poder ver cómo podemos ver a Jesús transformando nuestra mente en la oración. También ver cómo Jesús nos enseña en esta frase o en este versículo que papá nos escucha, que papá está atento, que su oído está atento a escucharnos, y que cuando vamos a orar, cuando vamos a hablar con Él, papá deja todo lo que está haciendo para ponernos atención, para ver qué es la oración que sale de nuestro corazón, que nace de nuestro corazón para Él. Y dice que, haciendo referencia a esto, vamos a leer Isaías 66:1, donde dice: esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Hermano, ese majestuoso Dios es nuestro papá. Ese majestuoso Dios es al que le oramos día a día, es con el que vamos a llorar, con el que vamos a reír, el que es parte de nuestra vida, de nuestro todo. Es algo maravilloso poder pensar que el mismo que hizo los cielos y las estrellas, el mismo que hizo las galaxias, el mismo que fundó el universo, es el que se detiene a escuchar nuestra oración, a ver lo que nuestro corazón le clama. Es el mismo que viene y que nos abraza cuando estamos en dificultad. Es el mismo que viene en nuestro socorro. Ese es el Padre nuestro que Jesús nos enseña en esta oración. Segundo punto: expresamos confianza en su voluntad. Esto es algo, que a muchos nos da miedo. Nos da miedo, hermanos, confiar en las personas físicas que vemos. ¿Cuánto más no dará miedo confiar en alguien que no vemos? En decir: Señor, te pongo esta situación en tus manos. Y solamente el hecho de esperar a ver qué va a hacer el Señor, y tener esa paz en ese momento donde no escuchas nada, donde no hay voces, donde no hay respuesta a tu problema, respuesta a tu milagro, el milagro que necesitas. En ese tiempo, cuando nosotros estamos esperando la respuesta de nuestro Señor, es cuando realmente yo creo que Dios ve nuestra fe, y nuestra fe se hace evidente. Porque muchos podrán decir: no, yo tengo 10 años orando por mi hermano, por mi tío, por mi mamá, por mi papá, por mi esposo, por una amiga. Hermano, y no lo vemos, pero tenemos que seguir creyendo que su voluntad va a ser perfecta para nosotros. Vamos a leer Lamentaciones 3:33, que nos dice: pues Él no se complace en herir a la gente o causarles dolor. Hermano, y ese es nuestro Dios. Mucha gente dice: no, mejor lo hago yo. Mejor lo hago yo porque yo o no me voy a equivocar, o yo sí sé lo que quiero. Hermano, porque nos da miedo que el Señor vaya a hacer algo de lo cual nosotros no estemos de acuerdo. Y yo te quiero decir: ten fe, ten paciencia y espera en el Señor. Espera en el Señor, espera en Él y en su pronto auxilio.
Y esta oración del Padre Nuestro, en esa frase nos enseña eso, que tenemos que esperar la voluntad perfecta del Señor, que tenemos que esperar que si pasa lo que pedimos, perfecto. Pero y si no pasa, también es perfecto porque es su voluntad. Imagínense, hermanos, yo cuando meditaba en esto, yo decía, imagínense yo como mamá, ok, y que cualquiera de mis hijos empiece a pedirme cosas y yo a todo le diga que sí. Y ahí en su casa le invito a que se haga por un segundo la pregunta, ¿qué pasaría si yo les digo que sí a todo? No estoy siendo buena madre, no estoy siendo buen padre, o no estoy siendo buen hermano mayor, en el caso de cuando pide consejos un hermano, o no estoy siendo buena amiga, cuando una amiga te llega a decir la situación que está pasando y vos a todo le decís que sí. Yo tengo dos amigas que tengo alrededor de 20 años siendo amiga de una y 22 años siendo amiga de otra. Y me da risa porque ambas me dicen, es que cuando usted me tiene que decir que no, me lo dice. Y yo le digo, hey, sí, si se quiere enojar, enójese. Obviamente ya nuestra amistad es mucho más cercana y mucho más sólida que, que llevarle la contraria y que la otra persona se enoje. Pero es así. Y hermanos, yo siempre trato de darles como amiga el mejor consejo. De decirles, bueno, ok, de ahí, hágalo, pero eso no está bien, por esta y esta y estas razones bíblicas, no porque a mí se me ocurre. Pero hermano, hasta en eso, siendo amigos, tenemos que ser asertivos a la hora de dar un consejo, a la hora de instruir cuando se nos pide instrucción. Hermano, pero la confianza es eso, es esperar y tener la seguridad de que Él quiere lo mejor para nosotros, de que el Señor quiere lo mejor para nosotros, de que podemos estar conscientes de que tal vez lo que estamos pidiendo hoy no suceda, pero sucederá en el momento correcto. Y tenemos que tener fe, como lo decía antes, y lo vemos en Hebreos 11:1 cuando dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Este versículo muchos se lo saben en Reina Valera, pero lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Entonces, por si les suena un poquito diferente. Pero donde nosotros ponemos la voluntad en el Señor, cuando el Señor ve ese acto de fe, cuando el Señor ve esa, ¿cómo le pudiéramos llamar? Ese salto al vacío confiando en Él, eso es fe. Y cuando el Señor ve esa fe, el Señor nos premia, el Señor nos bendice y el Señor nos da las cosas por la fe que tenemos. Hermano, y siempre que nosotros pedimos, el Señor viene a darnos cosas mayores, cosas mayores. Les voy a contar muy brevemente. Nosotros queríamos una casa propia hace algunos años y no teníamos cómo, y oramos mucho, mucho tiempo al Señor. Hermanos, y un día el Señor le habla a mi esposo, al pastor al corazón, y le dice, anda y habla con la dueña de la casa que queríamos y dile. Y mi esposo llegó y me dijo, mira, sentí del Señor esto y esto, pero ya he hablado con ella tantas veces y el precio no es el precio que nosotros podemos pagar. Y yo le dije, bueno, pero si el Señor le habló de ahí, sea obediente, vaya. Y me dice, en serio, es que me da como perecilla. Y yo le dije, de ahí sí, es como ir a hablar lo mismo que ya se ha hablado muchas veces, pero vaya, sea obediente. Hermano, y mi esposo fue para la sorpresa que la señora nos rebajó la casa muchos millones al dinero que sí podíamos pagar y hoy por hoy tenemos nuestra casa propia. Nos dio mucho más de lo que pensábamos. La ampliamos, le hicimos atrás un patio techado, bueno hermano, y nuestra casa aquí está y es como, yo digo, es como una evidencia más para los que no creen que Dios sí hace, que Dios lo hace, que Dios lo hace siempre y siempre va más allá de nuestras expectativas porque nuestra mente es muy pequeña para la mente de Cristo y el Señor siempre va a tratar de darnos lo mejor.
como papá, yo puedo ver esa parte cuando, un ejemplo, cuando mis hijos me dicen, mamá, es que yo quiero, no sé, eh, una arepita, porque les encanta a mis hijos. Y entonces yo no les hago una, ellos me piden una. Yo hago 4, 5, 6, para que ellos puedan tener y puedan tener en abundancia, cuando yo veo que es bueno. Igualmente el Señor así es con nosotros, hermano, y podemos ver y podemos disfrutar de sus bendiciones cuando nosotros lo honramos, cuando tenemos fe, cuando damos ese paso de fe. Y en Romanos 14:17 dice, su reino es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, hermanos, ¿cómo el Señor no va a querer lo mejor para nosotros si somos sus hijos? Si Él es nuestro papito, si es el que hizo los cielos, la tierra, las estrellas, los universos y todo lo que existe, es nuestro papá. ¿Cuánto más no va a querer el Señor bendecirnos y darnos todo? ¿Cuánto más no va a querer el Señor vernos felices, vernos gozosos? Y cuando no nos da algo, tenemos que comprender que Él en su misericordia infinita ha llegado a bendecirnos, que Él en su misericordia infinita nos da lo mejor para todos. Es maravilloso ver cómo podemos ver al Señor en pequeños detalles, hermano, en grandes detalles, pero en los pequeños detalles. A mí me gustan los pequeños detalles. Cuando yo pongo mi fe, mi confianza en el Señor y puedo ver cómo Él me sorprende, cómo Él me sorprende. Hace un tiempo atrás, yo no puedo usar muchas cosas de estas cositas porque soy muy alérgica. Y hace un tiempo atrás, yo un día le dije, Señor, yo quiero tener más que los 2 pares de aretes que tengo, que son los únicos que me puedo poner. Yo quiero tener cosas que yo me pueda poner, collares, cosas bonitas. Hermanos, y el Señor me sorprendió, me dio un cofre lleno de muchos collares, de muchos anillos, de muchas cosas muy bonitas. Y yo lloraba y le decía, Señor, perdón por el berrinche que te hice. Perdón por el berrinche que te hice, pero es que no, ese día estaba frustrada y yo decía, pero ni un reloj tengo, porque nunca tampoco había podido usar reloj. Este reloj que me regaló mi esposo es en acero inoxidable, entonces no me da alergia. Antes existían, pero eran muy caros, ahora ya son un poquito más accesibles y Dios me bendijo. Y yo digo, cuando yo veo este reloj, ahora yo tengo 2, Él me regaló este y uno inteligente ahí que hasta contesta llamadas y todo. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo hasta en esos pequeños detalles tú nos bendices? ¿Cómo hasta en esos pequeños detalles tú estás? A veces yo digo, ay, estos zapatos ya no están muy bien, Señor, y cuando yo voy a Él y le digo, pero Padre, bendíceme, cuando me doy cuenta, por muchas manos vienen mi suegra, mi suegro, mi mamá, mi esposo, una tía, hace un poquito me regaló un par de sandalias preciosas y yo siempre me río y tengo una de mis 2 amigas que me dice que tengo un wifi directo. Y siempre nos reímos por esa situación porque yo le digo que yo oro al Señor, hermanos, y el Señor me bendice. Es impresionante y yo les podría aquí durar 3 horas contándoles cómo el Señor me bendice con casi todo lo que yo le pido. Y cuando algo le pido y no llega, he aprendido a entender que como papá me está diciendo, no, esto no es bueno para ti aunque lo consideres bueno. Entonces he aprendido también a que cuando yo oro, las cosas no son y trato de tener paz. A como con muchas otras siento que me está midiendo mi fe, como ver a una amiga entregarse a Cristo, como ver la sanidad de alguien, como ver muchas cosas en las que yo sé que el Señor tal vez está probando mi fe, está preparando a la otra persona. Y yo sigo orando, hermano, y ahí seguiré al pie del cañón, orando y siendo firme. También el tercer punto dice que pedimos nuestro sustento diario. Hermano, y vamos a leer Mateo 6:26, y dice así: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse.
¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en sus graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? Entonces, hermanos, el tener la fe y la certeza de que Dios proveerá es, ok, es muy difícil. Yo entiendo cuando por situaciones como las que estamos viviendo actualmente del COVID, alguien me puede decir, vea, pastora, es que usted sigue con el trabajo fijo de su esposo y de ahí, a él no le han tocado el salario. Usted no sabe lo que es que yo tenga que cerrar mi negocio. Usted no sabe lo que es que yo trabaje de, no sé, de, de estilista y que no pueda abrir mi negocio, que no pueda, siendo, no sé, un Uber o un taxista informal, que yo pueda salir a trabajar o siendo una persona que vende flores, que me cierre la floristería. Usted no sabe qué es eso, tener mi restaurante, mi soda y tener que cerrar porque así lo determinó el Ministerio de Salud en este caso. Hermano, sí, yo le puedo decir a usted que no he vivido esa situación en específico, pero le puedo decir, tenga fe que el Señor va a proveer, tenga fe que Él no lo soltará, que su mano desde el cielo no te va a soltar y que vas a ser bendecido y que vas a poder realizar los pagos correspondientes y que vas a poder hacer todo lo que necesitas para cumplir con tus responsabilidades. Hermano, hay que tener fe, hay que seguir teniendo fe y grabarse este versículo. Si los pajaritos, tan lindos y tan libres, siempre tienen que comer, ¿cuánto más nosotros? Hermano, si tiene un espacio en su casa, en el patio de pilas, o si tiene un pedacito al aire libre, siembre, coseche. Nosotros ahora estamos por hacer una huerta familiar, no porque no tengamos cómo comprar, sino porque nos hemos puesto a pensar que la verdad es que es un espacio que está ahí y que podemos aprovecharlo. Y de paso enseñarle a nuestros hijos la ley de la siembra y la cosecha. Que si nosotros sembramos, vamos a producir más de lo que nosotros estamos sembrando. Y eso, como padres, es una lección muy buena que se le puede dar a los chicos. Entonces, yo les digo en esta tarde, confíe de que Dios va a suplir nuestras necesidades diarias, de que el pan diario llegará a nuestra casa, de que nuestras necesidades básicas serán suplidas. Y algo muy importante, hermanos, es apoyarnos en oración, unos por los otros. Yo oro muchísimo por mis amigas y por mis amigos, los cuales tienen empresas propias y se están viendo afectados, los cuales tienen reducción o hasta han sido despedidos. Tenemos una amiga cercana aquí de la casa, donde trabajaba ella y su hija en un lugar de catering service, hermanos, y la cesaron a las dos. Y ella me decía, hey, ¿cómo voy yo ahora a pagar mis cosas, a hacer todo lo que tengo que hacer? Y yo le decía, amiga, el Señor suplirá, y puedo ver la mano de Dios trabajando en ella. Dios les ha suplido, Dios les ha bendecido, Dios no les ha dejado. Y hermana y hermano, así tenemos que ser, tenemos que confiar y no tenemos que olvidarnos que todo lo que tenemos es por su gracia, que todo lo que tenemos es por su misericordia, y ser agradecidos por lo que tenemos, hermano. Tal vez no tengamos pues todas las cosas que queremos, pero tenemos que ser agradecidos. Yo siempre le he enseñado a mis hijos, y yo he tratado en mi vida como propósito personal de ser una persona agradecida. Yo siempre trato de decir gracias. Miren, desde que te inviten a un fresquito en la casa de alguien, hasta alguien que venga y que te quiera bendecir, como decía antes, con cosas materiales, con oración, hermano. ¿Cuánto más podemos nosotros agradecer que una oración, que una persona esté sacando de su tiempo y de su comunicación con Dios para orar? Hace unos días oraba por la mamá de una amiga que estaba muy mal, hermanos, y hemos visto la mano de Dios en doña Lidia, hemos visto la mano de Dios, cómo la ha levantado, cómo la sacó de un coma, cómo ya está comiendo frutitas, cómo ya está en su casita recuperándose. Y mi amiga Tati me decía, hey, no tengo cómo pagarte
lo que has hecho. Yo le dije, nada, no tiene que pagármelo, eso hacemos los amigos, oramos unos por otros, nos bendecimos unos a otros. Cuando yo tengo, hermano, yo doy, trato de orar al Señor, y si veas, si yo tengo una blusita que hace mucho no me pongo, o que ya no me queda, o que la verdad es que yo sé que no me la voy a volver a poner, hermano, yo digo, Señor, ¿a quién le podrá servir? Y voy y la regalo, hermano. ¿Cuántas veces tenemos nuestro closet lleno de cosas, nuestros estantes llenos de zapatos? Hermano, y ahí los tenemos, por si un día adelgazo, porque muchos decimos eso, por si un día adelgazo. Y yo tenía un montón de ropa, tenía 2 closets, el que usaba y el por si un día adelgazo. Y dije, la verdad es que si un día adelgazo me compraré ropa nueva, ropa bonita, ropa que me guste. Esta la voy a regalar porque alguien la necesita. Hermano, y he podido ser de bendición para mucha gente. Y con esto les estoy hablando de mis experiencias personales, porque trato de poner en práctica lo que les estoy diciendo. No les estoy hablando de algo que no he vivido y algo que no he tratado de hacer. Entonces, seamos generosos y permitamos que el Señor nos use para ser de bendición de otros hermanos. Y siempre dándole a Él gracias por todas las bendiciones que nos da. Vamos al 4 punto. Pedimos perdón y nos examinamos. Cuando llega el momento de pedir perdón, Él nos perdona, Él restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Hermanos, si alguno ha tenido la oportunidad de perdonar, sabe lo liberador que es. Sabe lo liberador que es sentirse perdonado y perdonar. Hermanos, ¿cuántos matrimonios hay hoy que cada vez que se molestan, cada vez que se enojan, dijo por ahí mi esposo, tienen memoria histórica, porque se acuerdan de lo que el fulano les hizo hace 25 años, porque tienen 40 años de casados? Porque se acuerda de lo que la esposa le dijo aquel día a la mamá del fulano, y tienen 35 años de casados. Hermano, ¿cuánto nos cuesta perdonar y olvidar? Decir, Señor, lo perdono. Realmente es difícil, porque yo no digo que no hay situaciones difíciles de perdonar, pero hermano, sí se puede. Haga el propósito en su vida y sí se puede, y sea libre de esa cadena que nos lleva a estar atados al odio y al rencor. Porque seamos conscientes de que la palabra dice que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Y ahora vamos a leerla más adelante. Está en Mateo. Hermano, yo sé, y usted me puede decir, vea, pastora, es que usted no sabe. Hace 10 años mi hermano se quedó con la herencia de mi papá porque mi papá falleció. Sí. ¿Y qué? ¿Y el no perdonarlo te devolvió la herencia? No, ¿verdad? Entonces, hermano, eso solo te llena por dentro de oscuridad, de tristeza, de amargura. Entonces, perdónelo, no por él. Yo he perdonado muchas personas sin que esas personas se den cuenta. Porque, por muchas razones, porque ya no están cerca, porque nunca más las volví a ver, o porque simplemente no se los dije, ¿para qué? Pero yo he decidido perdonar. Hermano, y usted me puede decir, bueno, pero es que sí, usted perdonó, pero es que a usted no la violaron, a usted no le robaron el carro, a usted no le hablaron mal al jefe y lo echaron por culpa de esa otra persona, usted no ha pasado porque su papá la abandonó, usted no ha pasado por todo eso y tener que verlo con otra familia y tratando de ser papá de otras y de otros, y a mí me deja abandonado. Hermano, sí, usted me puede decir cualquier cosa, que la Biblia nos da el mandato de de perdonar, y lo vamos a leer. Dice así: porque si perdonan a otros, sus ofensas también serán perdonadas por su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esto está en Mateo 6, 14, 15. Entonces, hermano, aplicando lo que decimos mi esposo y yo, la palabra no se discute. Yo creo que está muy claro que nosotros debemos perdonar, y esta gran oración, magnífica oración del Padre Nuestro, nos lo dice, nos lo enseña, nos da ese punto de instrucción en el que podemos ser libres de una atadura tan grande como es el rencor, en el que podemos recibir el perdón de Dios
por perdonar a las personas que nos han hecho daño. Hermano, usted me puede decir, es que usted no ha sufrido. Sí, usted dice todo eso, pero de ahí un violador usted nunca más lo vuelve a ver, o el jefe usted renuncia y ya. Pero cuando es tu esposo, cuando es tu hijo, cuando es tu hija, cuando es tu mamá, y tenés que seguirle viendo la cara, hermano, ¿cuánto más a esas personas? Y si nosotros somos personas cristianas, ¿cuánto más de testimonio para ellos que recibir nuestro perdón? Y como dicen por ahí, perdón no es que usted se vaya otra vez y lo abrace y ay, de mil amores, no. Si esa persona ya se la hizo 1 y 2 y 3 veces y 4 veces, hermano, vaya, perdónelo, que él pueda ver en usted el perdón. Pero ándele lejitos. Tampoco es que usted se va a volver íntima o íntimo con esa persona, porque ya usted sabe que le va a causar dolor, que le va a causar daño, que esa persona quiere lastimarlo al propio, quiere verlo sufrir. Entonces, hermano, ándele de lejitos, pero perdónelo, que esa persona pueda ver en usted la paz, pueda ver en usted el amor de Cristo, porque a eso nos llama el Señor, a ser luz, a ser diferente, porque si no seríamos exactamente igual que las demás personas. Entonces, como cristianos, ¿qué diferencia estamos marcando? Y sí, son difíciles las situaciones. Si usted no sabe cómo hacer, aquí está nuestra plataforma digital, nos puede escribir, nosotros podemos orar por usted, le podemos orientar y juntos podemos llevarlo a un perdón que sane su corazón, a un perdón que lo liberte, a un perdón que lo pueda llevar al siguiente paso. El Señor siempre está queriendo darnos más de lo bueno, siempre está queriendo darnos más, que necesita una terapia familiar con su mamá, con su hermano, con su esposo, con su hijo, y no sabe a dónde ir. Pues hermano, escríbanos, para eso está Ministerio Tiempo de Gracia, para servir, para ser de ayuda, para ser de bendición. Y hace pocos días, y esto me llena mucho de satisfacción, y me gusta, porque hermano, dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero sucedió una situación con una vecina aquí cercana a la casa. Hermano, y qué bonito decir, vecina, es que por favor vengo a que usted me ayude, yo sé que usted me puede ayudar, pasó esto y esto y necesitamos perdonar, necesitamos pasar este proceso en familia, tuvieron una situación bastante difícil, hermano, y yo puedo decir qué bendición, me sentí tan honrada por el Señor de que personas te llamen, te busquen y te digan, es que no, tal vez no lo digan con estas palabras, pero yo necesito lo que usted tiene, esa paz, esa instrucción, necesito que se me ayude, hermano, y poder ser de bendición, no para una persona, para toda una familia. Entonces Dios es bueno, hermano, y siempre tenemos que pedir su protección, tenemos que pedir su guía, hermano, y cuando nosotros, con permiso, y cuando nosotros pedimos su protección y pedimos su victoria, que es el punto 5, podemos ver que el Señor nos da una armadura, que está en Efesios 6, 11, 12. Leo para ustedes. Póngase toda la armadura de Dios, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Efesios 6, 11, 12. Y aquí podemos después pedirle al pastor que nos haga toda una enseñanza sobre la armadura, y Efesios 6, que es realmente muy bello. Pero hermanos, tenemos que ponernos la armadura de Cristo y saber que Él está con nosotros, que Él nos ayuda, que Él nos bendice, que Él va a caminar con nosotros
por donde nosotros estemos, ya sea por el valle de sombra, ya sea por las montañas llenas de luz, ya sea por los valles, por los desiertos. Hermanos, el Señor va a estar con nosotros y nos va a bendecir. Entonces, cuando nosotros tenemos todo este esquema del Padre Nuestro para aprender a orar, hermanos, es un poco más fácil. Espero que la enseñanza de hoy haya sido de mucha bendición, haya sido de mucho agrado para poder bendecirles. Se vino el aguacero y hay mucha bulla, mucha interferencia, por lo que vamos a tratar de cortar un poquito la predicación para que el sonido que llegue a ustedes sea un poquito más claro y más efectivo. Quiero por último terminar, no sin antes decirles, acerquémonos al trono del Señor, acerquémonos a Él. Él está dispuesto a abrazarnos, Él está dispuesto, hermanos, a bendecirnos. En Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Entonces, hermanos, oremos sin miedo, oremos sabiendo que tenemos un papá que nos escucha, un papá que está atento a nuestro clamor, un papá que está atento a lo que nosotros queramos decir, a lo que nosotros vayamos a pedir y nos va a conceder. Feliz día del pastor, a nuestro amado pastor y a todos nuestros pastores amigos. También hoy es el día de los abuelitos, entonces oramos por ellos. Vamos ahora a orar por los pastores. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos para hacer la oración, hermanos. De vuelta, hermanos. Es que se vino una lluvia pero fuertísima. Vamos a invitar al pastor a que venga con nosotros. Bueno, buenas tardes, hermanos. Esperamos que la predicación a esta hora les haya sido de más bendición. Esperamos que nos pongan ahí en los comentarios del video o en la página de Facebook si les parece mejor esta hora. Aunque estamos viendo que hay ciertos problemas técnicos en las líneas. Sí. Como les decíamos, queríamos saludar y bendecir hoy a los pastores amigos, a los pastores algunos. También no podamos saludar a todos, pero vamos a saludar a algunos. A Ricardo Matamoros, de la pastora Erika, de la iglesia Nueva Vida. Al pastor Francisco Jiménez y Sileni, allá en San Carlos, de la iglesia metodista, que amamos muchísimo. El pastor David y la pastora Sarita, de Casa del Padre, en Alajuela. Al pastor Gerardo y la pastora Katia de Nuevos Comienzos, él es mi tío, entonces de verdad felicidades en sus días. Y al pastor Francisco y a la pastora Josefa, de acá de la iglesia de la iglesia Génesis de Paz. De la iglesia Génesis de Paz. Pastores también a los cuales amamos muchísimo. Les bendecimos en este día y les felicitamos. Y a todos los pastores. A Rafael Matamoros, mi primo, Dios nos lo bendiga, allá
entre los ríos de Cartago. Y a todos los pastores, a todos los que nos escuchan, a todos los que vean, siéntanse saludados y bendecidos. Feliz día. Feliz día. Muchas bendiciones. Vean, hermanos, queremos hablar nuevamente de lo que está sucediendo. Seamos cautos y prudentes. Si los casos están aumentando a más de 500 por día, aunque le den permiso, hermano, no se vaya para la playa. No caiga en estas situaciones. Es increíble que le den permiso a la gente ir a la playa, pero siguen teniendo cerradas las iglesias. Veamos lo que la situación y lo que está pasando, sigamos en la estrategia, o todos o ninguno, tenemos que ir todos a la iglesia. Adultos mayores y niños no pueden quedarse sin la bendición de Dios, porque alguien político lo diga. Mis hermanos, sigamos fuertes, sigamos en bendición. Bueno, hoy es el Día de los Abuelos y queríamos de verdad decirles que nuestras oraciones están con ustedes, abuelitos lindos y abuelitas lindas, bueno, mis hijos que cuentan con los abuelos más lindos del mundo, mis suegros y mi mamá, y cada uno de nosotros que tiene la oportunidad de tener hijos a nuestros abuelos, queremos bendecirles y decirles, cuídense, no salgan de casa, familia que nos quiere ir a ver, mejor no, para cuidarlos, porque son los profesores, tanto en sabiduría como en enseñanza. Entonces, cuidemos a nuestros adultos mayores. Ahora es muy fácil hacer videollamadas, hacer videoconferencias. Mira, el WhatsApp, en el teléfono, es muy fácil, una videollamadita, enséñale a los adultos mayores cómo hacerlo. Y así ustedes se pueden mantener en contacto, que lo vean, que lo compartan y no ponerlos en riesgo. Mis hijos todas las noches como a las 7 empiezan, ya llamaron los hijos, porque mis suegros hacemos con ellos unas videollamadas para que ellos compartan, para que los vean, porque les hacen falta y los extrañan. Pero demostrar amor también es no ir. Entonces, queríamos bendecirlos. Y por último punto, tenemos la celebración del día de ayer, del 25 de julio, de la elección de Nicoya, un pueblo que ha llegado a llenar de mucha bendición, de muchas bellezas naturales a nuestro país. Queríamos mandar un saludo hasta allá, hasta nuestra linda Nicoya, a todas esas personas que a todos los guanacastecos que lo celebran de corazón, a todos los amigos guanacastecos, hermanos guanacastecos, Dios los bendiga y muchas felicidades. Y que el Señor les guarde. Vamos a orar como siempre, vamos a hacer una oración un poco más corta, pero sabemos que el Señor nos escucha. Vamos a orar por los niños que están por nacer, bendecimos, Señor, a estos niños que están por nacer, Señor, tú sabes que siempre oramos por ellos, Señor, por Valentina, por Fabiola, por Dante, Señor, por el bebé Joaquín y su esposa, Señor, y por todos los niños, Señor, que están por nacer, guárdalos en medio de esta situación difícil. Bendice, Señor, también a los que no tienen trabajo, a los que necesitan tu provisión, provéelos, Señor. Dale bendición, guárdale, Señor, guarda a los hermanos, guarda a tu pueblo en medio de esta pandemia. Aleja el mal y la muerte, Señor, te lo pedimos. Bendice muy en especial a los que te sirven y a los que son pastores. El día de hoy, guárdale, Señor, que tu mano poderosa esté con ellos. Bendice su vida y guarda, Señor, todo lo que hace. Te pedimos por la iglesia y te pedimos porque tu mano poderosa cumpla tu propósito en esta tierra, Señor, conforme a lo que tú tienes dispuesto. Gracias, Señor, porque nos cuidas y nos guardas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya saben, si necesitan oración, si quieren comentarnos algo, nos pueden enviar un mensaje por la página de Tiempo de Gracia en Facebook o nos pueden escribir abajo de esta publicación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que esta sea una semana de mucha bendición. Gracias y hasta el otro domingo.